Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días a su devocional en casa. En la mañana de hoy, en todo el día de hoy vamos a estar compartiendo en este devocional en casa en Segunda de Crónicas, capítulo 30, realmente capítulo 29, 30 y 31, pero vamos a concentrarnos especialmente en el capítulo 30. Estas maravillosas historias de los reyes de Israel y de Judá, en este caso el rey Ezequías, que convoca a todo el pueblo de Judá y de Israel. Son de estos reyes de la unión, los reyes que trataron de seguir llamando al reino del norte, que ya había apostatado, a que vinieran al Señor. Este rey Ezequías hizo una cantidad de reformas, algunos lo han comparado, inclusive confundido con el rey Josías. A pesar de que su padre fue perverso y su hijo fue perverso, el rey Ezequías fue fiel al Señor y fiel particularmente en todas las reformas teológicas, en las reformas litúrgicas que tuvieron gran incidencia en la vida del pueblo de Israel. Este rey, entre otras cosas, nos enseña que cuando nuestra relación vertical con Dios está bien, todo lo demás se va ajustando, se va sanando, se va restaurando y se va poniendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Mi nombre es Diego Cardona. Para quienes no me conocen, yo hago parte del staff de pastores de la comunidad cristiana El Redil Estadio en Medellín, Colombia, desde donde emitimos este instrumento de edificación que llamamos el devocional en casa. Casa por la sigla, la abreviación de cada una de esas letras, que es confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Bienvenido a nuestro devocional en casa del día de hoy. Comencemos con esta canción. Nos va a acompañar hoy durante todo este devocional esta hermosa canción Yahweh, que es una de las mejores traducciones que hay para el tetragramatón, las 4 letras que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se les dijo que así se llamaría el Señor. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y una de las mejores traducciones al español es esta preciosa canción que viene del ministerio que apreciamos tanto de Gracia Soberana Music. Así que escuchemos esta canción para adorar juntos al Señor. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Entramos en nuestro tiempo de confesión, donde nosotros reconocemos
nuestra vida, nuestra realidad de desobediencia muchas veces, de pecado, de falta de sensibilidad al Señor. Y tengo aquí en mis notas, estoy aquí al lado de mi computadora, confesión, y pongo aquí la expresión, pidamos perdón porque no nos preparamos para buscar al Señor. Si usted mira en el capítulo 29, se dará cuenta que las reformas que hizo Ezequías en el liderazgo, en los objetos que había estorbando en el templo y los objetos que se habían anulado del servicio de Dios, las puertas que se habían cerrado, las prácticas, las celebraciones que no se realizaban, fueron fundamentales para el llamado que aparece en el capítulo 30, que es donde estamos reflexionando el día de hoy. Voy a leer una porcioncita en particular del verso 8 hasta el verso 9. Dice, Segundo de Crónicas, capítulo 30, verso 8 al 9. No sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Bueno, lo que estaba llamando este rey es que ha enviado una carta no solo al reino de Judá que él presidía, sino también al reino del norte, diciéndoles que se vuelvan, que no sean tercos, que no vivan en los pecados que sus padres vivieron cuando se apartaron del Señor. Y la forma de volverse al Señor es muy interesante en este capítulo. No es una experiencia sentimental o religiosa, no es nuevos conocimientos. Es limpiar, prepararse y particularmente celebrar la Pascua. Hablaremos en el siguiente segmento un poco más de qué significa la celebración de la Pascua y qué representa para nosotros hoy en día. Pero el pecado que quisiera invitarte a confesar es no prepararnos para reunirnos con el pueblo de Dios, no prepararnos para hacer nuestro devocional cada día, no prepararnos limpiando y quitando cosas que estorban nuestra comunión con Dios en nuestra casa, en nuestras prácticas cotidianas, en nuestro día a día. Pidamos juntos perdón al Señor. Padre, en este primer segmento de confesión, nosotros venimos delante de ti a pedirte que por favor nos perdones, Señor. Reconocemos cuántas cosas dejamos en nuestras casas, en nuestras agendas, en nuestra vida personal, ante nuestros ojos, en nuestras manos, en la forma en que empleamos el dinero o el tiempo o las relaciones interpersonales que estorban. Y cuando aquí nos hablas de prepararnos, es quitar poner las cosas en su lugar, quitar las cosas que estorban para venir preparados al encuentro contigo. Tu palabra nos ha dicho una y otra vez que los que te buscan te encuentran, que tú te complaces en los que vienen con corazón contrito y humillado delante de ti. Ayúdanos el día de hoy a buscarte, Señor. Mientras vamos camino al trabajo, leer algo de la palabra, meditar, memorizar un pasaje bíblico, parar la jornada de trabajo para orar y leer tu santa palabra, hablar contigo, Jesús, que te manifiestas diariamente a todos nosotros por el poder de tu Santo Espíritu. Perdónanos y acógenos en este día para que sea un día de preparación, un día de venir a tu presencia, de no ser más tercos y de volver a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, después de este segmento vamos de nuevo a meditar en la canción. Note que esta canción Yahweh hace una referencia a la historia de la redención. Arranca en la creación y termina en la consumación, en las promesas futuras de Dios para su pueblo. Medite en la letra de esta canción que es supremamente importante y vamos adorando al Señor en la preparación de este día con el devocional en casa. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh,
Bueno, llegamos a nuestro siguiente segmento, que es el de adoración. Aquí en mis notas tengo que la adoración es el verdadero motivo de la unidad. Ezequías, como muchos otros reyes de Israel, descubrieron que la forma de unir el pueblo de Dios no era por fronteras políticas o por prácticas geográficas o delimitaciones geográficas, por acuerdos de otro nivel o por intereses comunes, que la forma de unirse al pueblo de Dios es concéntrica. Cuando el pueblo de Dios se esfuerza en que Dios sea el centro, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien adoramos y rendimos nuestra vida delante de Él. Y este rey, como Josías hemos mencionado, pero también como David y Salomón en sus tiempos en que no fueron rebeldes al Señor, descubrieron que es la adoración la que estructura la vida del pueblo de Dios. Y en este capítulo 30, Él ha enviado un decreto, verso 6, los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: israelitas, vuélvanse al Señor. Y la forma de volverse al Señor aquí concretamente era la celebración de la Pascua. Hemos entendido por 1 Corintios capítulo 5, versos 5 al 7, que es la Santa Comunión, la mesa del Señor, la cena del Señor, como se llama en el Nuevo Testamento, el motivo de unidad del pueblo de Dios, y que es el equivalente de la Pascua en el Antiguo Testamento. El hecho más significativo en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue la salida de Egipto, y era emblemático, celebrado en la Pascua del Señor. Ellos deberían celebrar el primer mes, el día 14, la Pascua, donde celebraban que habían sido redimidos, rescatados, sacados debajo de la bota tirana de Faraón y traídos a una relación de pacto con Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestra Pascua es Cristo y que nosotros, al celebrar la Santa Cena, la mesa del Señor. Entonces quisiera decir que la mesa del Señor es el momento en que nosotros juntos nos unimos en adoración a nuestro Dios, que se ha revelado en el Señor Jesucristo y que nos ha dado perdón y vida adoptada, vida nueva, que Él nos ha entregado su vida, no solo por este tiempo, sino por toda la eternidad. El pueblo se reunió para adorar. En el verso número 21, dice: los israelitas que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura. Después del día 14, cuando se celebraba la Pascua, venía 7 días que eran de un regocijo hermoso. Y eso nos recuerda que la adoración es motivo de gran unidad y de gran gozo en medio del pueblo del Señor. Contabilizo aquí en el capítulo 30 de Crónicas, donde estamos meditando en este devocional en casa, 2,000 novillos y 17,000 ovejas. No todo el pueblo hizo caso. Hubo algunos del pueblo de Dios en Judá y también el reino del norte que rechazaron y se burlaron de estos mensajeros que los convocaron para la celebración de la Pascua y los panes sin levadura. No obstante, de todas formas, como siempre en la historia, Dios ha tenido su remanente y se gozaron. Y este tema de todo ustedes se imaginarán, se presentaban estos animales en adoración a Dios, pero después se consumían en esta reunión pactual comunitaria del pueblo de Dios. De manera que era una adoración gozosa, festiva, de comunidad, donde se unían unos a otros. Adoremos al Señor, que nos ha dado la oportunidad de centrarnos en Él, y que al centrarnos en Él somos uno en Cristo y crecemos como nuestro Señor así lo quiere. Padre, gracias por esta bella oportunidad de meditar en un momento de la historia, en el libro de Crónicas capítulo 30, donde un rey, usado por tu preciosa voluntad para que convocara al pueblo a unirse en adoración. Nosotros, Señor, te damos gracias que nos permites unirnos en adoración. Al ser miembros de una iglesia local, al participar disciplinada y constantemente en las actividades de la iglesia local, estamos nosotros, Señor, aprendiendo que la adoración es el verdadero medio para la unidad del pueblo de Dios.
cuando rendimos nuestras vidas para servicio, cuando juntos proclamamos el Evangelio, cuando nos predicamos el Evangelio unos a otros, cuando cantamos canciones y cuando te honramos a ti diciéndote lo que tú eres para nosotros y quién eres tú en la historia de la redención de tu pueblo, nosotros nos unimos y te agradecemos y te adoramos por esto, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una estrofa más de esta preciosa canción, Yahweh, que nos recuerda el Dios que nosotros adoramos. El tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad. En Jesús, Hijo de Dios, Santo poderoso, Dios eterno, verdadero, no tienes como tú, tu nombre permanecerá para siempre, oh Yahweh. Bueno, ahora vamos a nuestro tercer segmento, el segmento de súplica. La súplica en este pasaje es por la restauración. Claramente el rey consideraba que traer el pueblo de nuevo a la adoración del Señor significaba en primer lugar purificarlo y santificarlo. Desde los sacerdotes, los levitas, los príncipes, todo el pueblo tenía que venir a confesar sus pecados, a retirar los ídolos. En algunos versos van a notar eso en particular, por ejemplo en el verso 14. Y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón, donde se destruían. Y este asunto de poder pedirle al Señor que limpie nuestras vidas de falsos ídolos, de falsas ambiciones, de los engaños de este mundo, de los engaños de nuestra propia carne débil, que el mundo azuza con sus artimañas y que Satanás permanentemente está arrojando sobre nuestras vidas. Y pedimos en el nombre del Señor que Él realmente nos purifique. Aquí uno nota especialmente que es la renovación del pacto. La renovación del pacto es la Santa Cena, en la que nosotros venimos a restaurar nuestra vida con el Señor. Pero bueno, les hablaré un poquito más de eso en nuestro siguiente segmento, que es la aplicación. Por ahora quiero pues recordarte que es una alegría que estés con nosotros, que participes de nuestro canal. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete a nuestro canal, envíale esta meditación a amigos y familiares. Si es de edificación para tu vida, seguramente lo será para otras personas. Y mil gracias por seguir acompañando a todos los hermanos. Somos más de 70 hermanos y hermanas que desde acá, desde Medellín, día tras día estamos leyendo las Escrituras. A mí me encanta decir que el devocional en casa de este canal es casi único, en que es el pueblo de Dios hablándole al pueblo de Dios. Aquí no hay una persona que se las sabe todas o que sale cada día, sino cada día es un hermano, una hermana diferente, ancianos, jóvenes, a veces niños. Hemos tenido los hermanos sordos. Así que muchas gracias por participar, y en este momento vamos a orar suplicando al Señor que nos restaure. Estos episodios en las Sagradas Escrituras en las que un líder usado por el Señor, un siervo usado por Dios, convoca al pueblo para que éste
se reconsagre, se reconcilie, se entregue al Señor, se renueve en el pacto de la gracia, en este caso invocando la redención del Señor como lo fue en la Pascua. Pidamos eso al Señor. Padre, en primer lugar lo pedimos para nosotros, para mi vida, para la vida de mi hermano, mi hermana que me escucha. Restáuranos, Señor. Haz resplandecer tu rostro precioso en la persona de Jesús, que es nuestra Pascua, y permítenos ser renovados en nuestro entendimiento, para que no nos conformemos al mundo, sino para que nosotros seamos entregados a ti como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como nuestro servicio y adoración a ti, Señor. Reúnenos como pueblo también y te pedimos que tú bendigas nuestra iglesia, la iglesia de cada hermano y hermana que me escucha cuando se congregan en su iglesia local, y que nuestras iglesias sean restauradas en la adoración de Jesucristo, en el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Restaura nuestras vidas, Señor. Luchamos y batallamos día a día contra el pecado, asuntos del carácter, asuntos de prácticas, asuntos de idolatrías del corazón, asuntos de relaciones que estorban nuestra vida, ídolos que deben ser derribados de nuestra vida. Restaura tu pueblo, Señor. Trae avivamiento como una marca especial de avivamiento, que es la búsqueda de santidad. Y aquí tú nos dices una y otra vez: vuélvanse, vuélvanse a mí, dice el Señor, que Él está cercano a quienes le buscan. Y te lo creemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, escuchemos la canción de nuevo, una estrofa más de este precioso himno contemporáneo, Yahweh, que nos recuerda el nombre del Señor y sus actos poderosos en la historia de la redención. Adoremos juntos al Señor. Nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Bueno, llegamos a nuestro último segmento, que es el de acciones de gracias. Y particularmente, si aquí estaban renovando el pacto mediante la celebración de la Pascua, debemos decir que la celebración de la Santa Cena del Señor es la renovación del pacto. Y tengo ahí una pequeña ilustración, si usted me lo permite. Los matrimonios acostumbramos a renovar los votos. Así que si usted es casado y ya está pensando celebrar el primer año, el segundo año, el quinto año, casi siempre tomamos ciclos importantes de 5, de 10, el 20º año, los 25 se celebran mucho. Mis padres llegaron a celebrar los 50, después celebraron los 60, fueron los últimos que tuve la alegría de junto con mis hermanos, familia, amigos, celebrarle a nuestros padres. Los matrimonios hacemos bien en renovar los votos del pacto matrimonial. Ahora, los votos en un matrimonio deberían celebrarse no solo cuando las cosas van bien. Algunas parejas dicen: no, yo no voy a celebrar
mis votos, o no voy a renovar votos, o no voy a celebrar mi aniversario de ese pacto matrimonial porque el matrimonio no está muy bien. Pues déjeme decirle que los votos deben renovarse tanto cuando una relación va bien como cuando va mal. Y este es el gran mensaje de acción de gracias de nuestro texto. ¿Cómo responderle al Señor por su revelación maravillosa? Esta sería nuestra acción de gracias al Señor. Y la acción de gracias es celebrar la Santa Cena junto con tu iglesia local. Saben que yo como pastor creo que estamos menospreciando la mesa del Señor. De muchas maneras. Yo sé que el tema es polémico desde puntos de vista como quién debe participar, qué tipo de elementos se debe usar, con qué frecuencia se debe realizar. Gracias al Señor, en el pueblo cristiano protestante y evangélico, más o menos tenemos claro en cuanto al significado de esta ceremonia, una de las dos ceremonias que nuestro Señor ordenó en el Nuevo Testamento para su iglesia. Y hay muchos debates sobre otros asuntos y no quiero tocar esos temas, solo quiero decir, ¿hace cuánto que no tomas la cena del Señor? Y tomas la cena del Señor en una iglesia donde tú eres miembro. Yo sé que ocasionalmente estamos de viaje o en otro sector del mundo, del país, y necesitamos juntarnos con hermanos de la Iglesia Universal de Dios, porque hay hermanos cristianos en casi todos los lugares de la tierra y nos gozamos de reunirnos con hermanos que no son parte de nuestra iglesia local, pero con quienes podemos confesar a Cristo y predicar el Evangelio visible, como así se ha llamado la Santa Comunión. Pero quizás tú no estás valorando el acudir especialmente, o si eres un líder, un pastor, no estás dándole la relevancia. Nosotros estamos queriendo arrepentirnos y aprender a hacerlo con más seriedad y más reverencia. Actualmente, por ejemplo, en nuestra iglesia lo celebramos una vez cada mes en la mañana y una vez cada semana en el servicio de la tarde. Todos los domingos a las 5 de la tarde, aquí en nuestro redil de estadio, en la ciudad de Medellín, tenemos la Santa Comunión para los bautizados, todos aquellos que confiesan a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero es que la Santa Cena es la renovación del pacto. Y hemos de renovar el pacto, como decía yo en la ilustración de las parejas, si el matrimonio y la relación va muy bien, pero también si va muy mal. Aquí se renueva el pacto en un escenario donde para algunos levitas, sacerdotes, para el mismo el rey Ezequías, su relación con Dios iba muy bien. De hecho, iba tan bien que Dios les estaba usando para convocar al pueblo a la renovación del pacto. Pero también se invita a la renovación del pacto a algunos que están muy mal con el Señor. Un dato muy curioso que no quería dejar pasar de este capítulo es que se celebra la Pascua en una fecha no apropiada. Se les había ordenado en Números capítulo 9 que debería ser celebrada el 14º día, el 14º día del primer mes del año litúrgico judío. Pero aquí lo celebran el segundo mes. Y explican por qué lo celebran el segundo mes. Porque no estaban todos preparados. Porque algunos no se habían santificado. Entonces el rey Ezequías consulta al Señor. Eso está en el capítulo 30, el verso 18 y 19. Consulta al Señor qué debe hacer en estos casos donde unas personas lo están tomando a destiempo y sin prepararse totalmente. Y en el verso 20 el Señor oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Y bueno, se había contemplado en el Pentateuco, en la ley descrita en el libro de Números, que era posible celebrarlo fuera del tiempo dentro de ciertos parámetros marcados por el Señor, porque una gran lección sobre la adoración de Israel es que la adoración se debe dar como Dios la estipula, como Dios la pide, no como el ser humano la siente o la quiere dar, sino como Dios la pide, para expresar claramente que el plan de redención es basado en la gracia de Dios y en los términos de Dios, no en los análisis, gustos, experiencias o sentimientos humanos. Pero en este caso se ve esa extensión maravillosa de la gracia, para quienes se invita a renovar el pacto precisamente porque no estaban caminando bien con Dios. Saben que una tristeza en mi corazón como pastor es que muchos hermanos, porque están mal con el Señor, no celebran la Santa Comunión. Y bueno, el mensaje es que si vas a venir a celebrar
a renovar el pacto de la gracia con el Señor y venir a la Santa Comunión, es porque vienes en arrepentimiento y fe con toda la disposición para abandonar los ídolos y pedir esa restauración necesaria, obviamente. Así que la acción de gracias es: participemos en la comunión, en la mesa del Señor, pero participemos en la mesa del Señor de tal manera que estamos poniendo todo de nuestra parte para pedirle al Señor que nos restaure y que quite los ídolos, que cambie el corazón, que traiga una restauración a nuestra vida. Y por eso es que la Santa Cena debe ser una práctica continua dentro del pueblo de Dios. Anunciar la suficiencia de Cristo, su perdón, la adopción comprada con su sangre para nosotros, la vida eterna que hemos recibido por Él. Que así sea, en el nombre del Señor, sobre tu vida y sobre todos aquellos hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana. Que el Señor los bendiga. Bueno, llegamos ya al final. Recordarles que se puede suscribir, puede compartir el link de esta meditación, animarse a hacer su devocional con este modelo de casa: confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Si usted no se está congregando y está en esta ciudad de Medellín, con todo el corazón abrimos nuestras manos para recibirle, para que conozca y escuche más la gracia poderosa de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo. Si estás en otra ciudad o en otro país, busca congregarte. Habla con los líderes de la iglesia para que te instruyan en la palabra. Si eres creyente en Cristo Jesús y no te has bautizado, bautízate para que participes en la Santa Comunión, en la mesa del Señor, y puedas no solo estar en el pacto de gracia, sino también renovar permanentemente el pacto de gracia, para que tengas más entusiasmo, para que vayas avanzando con el Señor. Aquí hay una cantidad de promesas, de cercanía, de bendición de Dios sobre todos aquellos que le buscan, que le aman y que buscan permanentemente ser restaurados en Cristo. Que la gracia, la paz, la bendición de Dios, el poder del Evangelio vengan sobre tu vida de manera especial. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.